La mayoría de los clientes en España entendían por pizza una cosa que es muy distinta a la que propuso Grosso Napoletano. Toda la escala y la profesionalización lo que nos tiene que dar es una mejor capacidad de gestión para, creciendo, seguir haciendo el mismo producto o mejor. Que había que, si era necesario, no sé si es dar un paso al lado o hacer hueco al talento. Primero es darte cuenta que las compañías de momento que trascienden a las personas. Ni los fundadores, ni director general, no, hay un sistema. Yo siempre he dicho que el éxito en el management está en volverte prescindible. Tenemos un plan de carrera bastante definido ahora más que nunca y tenemos ejemplos de gente en el comité de dirección que viene de trabajar en los restaurantes. Grosso es un muy buen sitio para trabajar para quien tenga ganas de crecer. Hola, bienvenidos a The Talent Podcast. Hoy tenemos a un invitado muy especial que me hace mucha ilusión tener aquí en Viterbit y es Bruno González, CEO de Grosso Napoletano, que espero que nos cuente un poco la historia, la evolución de Grosso y cómo una marca haciendo un productazo ha crecido tanto en España. Oye Bruno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Un placer. Y nada, hoy, como te comentaba antes, me encantaría conocer un poco, que nos cuentes un poco la historia de Grosso, sobre todo cómo llegas, qué te encuentras, cómo escala el bicho este. Luego me gustaría conocer un poco las operaciones de una empresa que yo creo que es bastante compleja seguramente. Y luego, más que nada, hacer doble clic en tu historia, un poco de manera personal y en cómo un directivo de L'Oréal pasa a dirigir las operaciones de Grosso. Entonces, si quieres, cuéntanos, ¿qué es Grosso? ¿Cuál es el pitch? Bueno, nos cuesta mucho sintetizar un pitch porque tenemos muchas cosas que contar, esa es la verdad, ¿no? Pero Grosso, en definitiva, si lo tenemos que resumir o concretar, es una cadena de pizza artesanal que nace en 2017 con una ambición muy clara desde el principio y era reivindicar la auténtica pizza napolitana y democratizarla, ¿no? Ser masivos, ser accesibles, estar disponibles para todo el mundo. Siempre hablábamos de que, bueno, pues ya en esos años estaba empezando a pasar algo parecido con la hamburguesa, pero era muy incipiente el movimiento que había otra vez de reivindicación del producto en su origen, en su concepto más artesano, más puro, de la pizza en Estados Unidos, en concreto con la pizza, y Hugo y Coque, los dos fundadores que coincidieron en Nueva York en ese momento, pues veían ya como más allá de la masificación de la pizza a la americana, ¿no? Que todos conocemos y que incluso durante mucho tiempo ha sido en el imaginario del cliente en España, lo que todos conocíamos por pizza, pues ellos detectaron esa corriente, ¿no? Esa tendencia de alguna manera de volver a los orígenes, de volver a reivindicar la artesanalidad y la más pura esencia del producto, y bueno, consideraron que era perfecto traerlo a España. Es verdad que en España había buenas pizzas, siempre creo las ha habido, pero no había nadie que liderara o abanderara el movimiento de la pizza artesanal, evidentemente. Entramos a competir en un mundo complejo porque, insisto, como te decía, al final, en 2017, pues la mayoría de los clientes en España entendían por pizza una cosa que es muy distinta a la que propuso Grosso Napoletano, ¿no? Con 4 pilares muy claros desde el principio: horno de leña, ingredientes italianos, importamos casi todos nuestros ingredientes 2 días a la semana desde Italia. Hacemos nuestra propia producción de masa a diario, fresca, sin congelación, con fermentación de 48 horas, con nuestra propia receta, y trabajamos en nuestros hornos, que son, bueno, pues un poco el centro de nuestros locales y de nuestra experiencia, con pizzaioli de escuela napolitana, ¿no? Entonces, esa propuesta que se ha mantenido pues imperturbable hasta ahora, que es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, de haber sido capaces de escalar y haber mantenido la esencia y la propuesta de valor desde el principio en esos locales, pues donde hemos intentado además dar y crear una experiencia distinta, con un servicio ágil, dinámico, cercano, familiar, y un ambiente cuidado, un espacio cuidado. La pizzería de todos los días, la pizzería de referencia, como decimos nosotros, que pienses en pizza y pienses en Grosso, ¿no? Pues en ese momento, efectivamente, fue muy bien acogido desde el principio por los clientes. Desde 2017, en el primer local que abrimos en la calle Hermosilla, con General Díaz Porlier. Y bueno, pues la realidad es que 8 años después, aquí estamos con 50 unidades de negocio, muchísimo trabajo por detrás, porque esto es un trabajo de día a día,
una marca que se ha construido, yo creo, que de manera acertada y ha conectado con la gente, con la comunidad y ha sabido transmitir esos valores de Nápoles y de esencia, de tradición, pero al mismo tiempo de innovación. Y bueno, pues felices de estar donde estamos, la verdad, reconocidos como la mejor cadena de pizza artesanal del mundo por 50 Top Pizza 2 años consecutivos, cosa que nos da bastante vértigo, porque claro, llega la nominación en el próximo mes de noviembre y solo tienes que perder. Pero bueno, muy contentos de estar aquí, mucho trabajo de mucha gente que ha estado en el equipo o que está ahora desde hace esos 8 años, pues para conseguir crear, yo creo que un modelo sólido, muy bien acogido por los clientes y que tiene toda la pista libre para seguir creciendo. Vale, muchas gracias, claro, ¿eh? Voy a empezar desde atrás, que me voy acordando más. Este premio es, entiendo que es como la guía Michelin para Bueno, pizzas. sí, en el mundo de la pizza es el El premio, más el ranking importante. más prestigioso que hay. Nace en Nápoles, que es cuna de la pizza. eh, y lo que premia de alguna manera es los conceptos, las marcas, las propuestas que reivindican el arte de la pizza y la historia de Nápoles y de Italia, ¿no? Y entonces, bueno, pues es curioso que somos siendo reconocidos como la mejor. Ellos lo que valoran mucho de nosotros es que hayamos sido capaces, que es lo complejo de todo esto, ser capaces de escalar, de crecer y no perder ni un ápice de nuestra esencia. Nosotros, además lo digo siempre, y eso es algo que es lo que nos valoran, ¿no? Todos los miembros del jurado de inspectores que efectivamente van por todas las pizzerías de todo el mundo, y es nosotros, y lo decimos con la boca muy grande, en contra de lo que muchas veces pueda parecer o la gente piense de las cadenas, que yo rompo una lanza a favor de las cadenas, en el sentido de que lo que ofrece es una propuesta muy clara. Hablo en general, no hablo de Grosso, hablo de todas las cadenas, lo que han sido, si son capaces de haber crecido, eso no quiere decir que tengan que penalizar su calidad. Nosotros hacemos mucho mejor pizza ahora que en 2017 en la calle Hermosilla. Somos capaces de comprar mejor ingredientes, somos capaces de haber avanzado en nuestro conocimiento del Es proceso. decir, con escala, tú sientes que habéis ganado además en Es que la calidad. escala lo que te da son mejoras y luego tú puedes decidir en qué pones las mejoras. Tú puedes decidir si las pones en eficiencia o en En producto, rentabilidad. Puedes decidir si toda la eficiencia, y en nosotros ha sido un caso muy claro, es lo que hemos pretendido, ¿no? Toda la escala y la profesionalización lo que nos tiene que dar es una mejor capacidad de gestión para, creciendo, seguir haciendo el mismo producto o mejor. Eso es muy claro. Entonces, nosotros toda la eficiencia no la hemos puesto en la calidad de los ingredientes. Nosotros compramos mucho mejor mozzarella, mucha mejor harina, mucho mejor salsa de tomate, mucho mejor embutido, hacemos mejores recetas, tenemos mejores equipos en pizzería que lo que teníamos antes, indudablemente. Tenemos mejores estrategias de formación, tenemos la capacidad para tener mejor talento, mejor producto, por tanto, mejor resultado. ¿Dónde, qué es lo que nos ha permitido la escala? Asegurar la consistencia y ser capaces de hacerlo todos los días para cada cliente en los 50 locales. te lo preguntaba porque usualmente em, ha pasado con muchas marcas que a veces pasa lo contrario, seguramente por tomar decisiones que no son las correctas, Ujú. o más bien no las decisiones correctas, porque en los negocios no ha ido mal, sino poner el foco en otro, Sí. probablemente parte del negocio. Y vosotros habéis apostado por el producto fundamentalmente, en Bueno, ese crecimiento, yo creo que además. hemos tenido, y por la experiencia en el cliente, al final la única manera de hacerlo sostenible, de que la gente vaya y quiera volver y que vaya a un local nuestro en la calle Santa Engracia, en Madrid, y viaje por lo que sea a Barcelona y se encuentre con un Grosso y sienta el confort que le da la marca y que sepa que va a tener esa experiencia, al final pasa por tomar las decisiones correctas y poniendo al cliente en el centro. Y evidentemente, si una parte importante de nuestra propuesta es el producto, que hay modelos muy válidos, no todos tienen que girar en torno al producto, ¿eh? No, Hay otros que no, giran en torno al espacio, otros en torno al precio, otros en torno a nivel interno al margen, que tú lo que quieres es, sabiendo de alguna manera que dejas cadáveres y que tienes un modelo no redondo desde el punto de vista de experiencia de cliente, en todos sus vértices, sí lo es a nivel financiero, ¿no? Entonces, aquí lo complejo de esto, y eso es una realidad, es cómo ser capaces de tener, y creo que pasa mucho por profesionalizar, integrar tecnología, centralizar toda la toma de decisiones para ser más eficiente en el back office, en todo lo que son nuestros headquarters, para que todo el foco de los equipos que están en los restaurantes,
todos los recursos que hemos podido destinar a reclutar bien, a formar bien, a desarrollar bien a nuestros equipos, a crear las buenas estructuras de los equipos, a mantener los locales en buen estado, a tener un buen look and feel, una buena decoración de los locales y a poner en las pizzerías el mejor producto, pues nosotros hemos considerado que era clave para poder hacerlo sostenible y poder seguir creciendo. Hay otros modelos, efectivamente, la cadena o la escala lo que te da es... Sí, opcionalidad. Exacto, eso es. Opcionalidad. Una pregunta volviendo atrás. ¿Cómo evoluciona Grosso? Me refiero, 2017 7, se encuentran los fundadores en Estados sí. Unidos y montan una pizzería. Juntan crean un concepto. Vale. Hugo venía del mundo de la publi y de la creación de marcas, muy experto en ese ámbito, en ese campo, y Coque venía más del mundo del hospitality, conocía bien el sector de la restauración. Bueno, pues yo creo que es la mezcla perfecta, ¿no? Y entonces a partir de ahí crean un modelo que tiene gracia, pero lo vemos ahora y no es tan diferente a lo que dijeron que iba a ser en 2016. Probablemente no habíamos, no sé si soñado, pensado, dimensionado que íbamos a estar a estas alturas con este volumen de compañía, pero sí que la propuesta sigue siendo muy parecida a lo que quisieron hacer en su momento. Acudieron unos cuantos amigos para que les prestáramos algo de pasta para abrir el primer restaurante en la calle Hermosilla, y a partir de ahí ellos evidentemente muy dedicados al principio, siempre cuentan anécdotas de la cantidad de tiempo que se pasaban, como es lógico, era su único proyecto, su proyecto de vida, con toda la responsabilidad de poner todo el trabajo, esfuerzo, cariño en ese local de Hermosilla. Desde el principio la verdad es que empezó a funcionar muy bien y ya se empezó, porque eso sí que es cierto, que desde el principio se intentó pensar en un modelo que pudiera tener escala, que fuera lo suficientemente atractivo, sexy, diferencial y práctico y eficiente a la vez como para que en el momento en el que si rodaba, pues empezara a tener sentido abrir una segunda o una tercera unidad. 2017, ¿con cuántos restaurantes se termina? 1. ¿Vale? ¿Y cómo evoluciona? 2018 se abren 2, 2019 se abren otros 2, 2020 creo que me he saltado algún año, pero 2020 se terminan con 7 locales, que es un año, el año de la pandemia, un año pues que fue, ya nos da hasta pereza hablar de ese año, ¿no? Pero ha pasado tanto tiempo que hay muchas veces que lo seguimos recordando, pero para nosotros fue un año muy importante. En 2019... En hospitality. Sí, pero conseguimos de alguna manera, y lo decimos oye, con todo el respeto y siendo muy conscientes de lo que pasó, y creo que tomamos el camino correcto ahí, nos sirvió para, uno, consolidar el modelo y estar seguros, ganamos un poco de tiempo para prepararnos para lo que tenía que ser la velocidad en la expansión. 2, nos permitió desarrollar modelos que estaban pendientes de tener algo de tiempo para hacerlo. Uno de ellos fue Senza Glutine, que es nuestro concepto 100% sin gluten, bueno, que hubo muchísimo trabajo de I+D por parte del equipo de producto y de operaciones para ser capaces de dar con la receta. Y en 2020 abrimos el primer local fuera de Madrid, que fue Valencia. Y al mismo tiempo, durante la pandemia, pues de una manera, la verdad, que muy espontánea, pero muy asociada con los valores de compañía y los valores de todos los que trabajamos en Grosso, y en ese momento estábamos en la compañía, empezamos con una iniciativa, que ya digo que fue de una manera muy espontánea, que es Food for Heroes. Ante la escasez, bueno, no, directamente el cierre de las cantinas, de los restaurantes, de los hospitales, y teniendo nosotros la capacidad de poder seguir operando, aunque tuviéramos todos nuestros restaurantes cerrados, bueno, pues empezamos a distribuir, a producir pizzas y a llevar pizzas a todos los hospitales para que pudieran comer los médicos, ¿no? Esto fue de un día para otro, de una manera muy espontánea. A partir de ahí fue cogiendo dimensión porque nos empezamos a dar cuenta de que había necesidad de dar de comer a esos médicos que estaban 12, 14, 15, 16 horas trabajando y no tenían dónde poder ir. Fuimos capaces de, bueno, pues las buenas relaciones que tenemos en el sector y muchísimas marcas que se interesaron, unimos a un montón de marcas, incluso contando con correos para la distribución, y trascendió de Madrid. Al final fue a nivel nacional, empezamos a colaborar con un montón de marcas en llevar comida a todos los hospitales. Eso es algo pues que sirvió de alguna manera para darnos cuenta para qué habíamos venido, de qué calaña era la gente que trabajaba en Grosso, que demostró mucho de mucha gente, y también de alguna manera
nos permitió explosionar de alguna manera como marca, ¿no? Fue muy reconocido por el público, muy reconocido por las redes, por la comunidad que nos rodeaba. Nos apoyaron, nos ayudaron con iniciativas incluso como de crowdfunding para ayudarnos a generar fondos para poder seguir. Eso era free. Claro, claro, claro. Claro, claro. 100%. Enviábamos pizzas. No recuerdo ahora. El otro día intentaba recordar cuántas pizzas enviábamos al día, pero no sé si eran 100, 150 pizzas al día desde nuestro restaurante. En ese momento de Madrid, nuestros restaurantes de Madrid, hicimos un par de puntos de reparto y empezamos a producir pizza, equipos voluntarios trabajando para hacer pizzas y para llevarlas a los hospitales. La verdad que fue espectacular y nos dio como mucha fuerza y nos preparó al mismo tiempo, dedicamos tiempo a poder prepararnos para 2021, 22, 23, Porque crecer mucho en expansión. ¿En el 20 termináis con 7 locales? En el 20 terminamos con 7, me vas a hacer recordar cosas que me van a costar. No, pero... más o menos, es por ver un poco la evolución. Sí, luego pasamos a 9, 16, 23, 50. Así que en el último año. En los últimos, el último año menos, pero 22, 23 prácticamente duplicamos nuestro parque. Del 21, del 22 y el 23 abrimos 24 locales. ¿Habéis encontrado algo? ¿Habéis financiado la compañía de alguna manera? ¿Cómo habéis hecho? Bueno, la verdad es que desde el principio tuvimos muy claro que solo te iba a tener sentido. Esto es restauración, esto no es una empresa tecnológica. Aquí no vale una gran inversión al inicio en producto y luego le doy al botón y empiezo a hacer dinero. A sacar copias, ¿no? Aquí cada uno de las nuevas ubicaciones tiene que ser rentable, tiene que generar caja positiva para lleva tiempo. Para recuperar la inversión, evidentemente, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas buenas es que fuimos siendo cautos, es decir, a pesar de ver ese crecimiento importante, en muchos casos pensaban que podíamos haber crecido antes y más rápido, ¿no? Yo creo que nosotros fuimos creciendo según íbamos pudiendo pagar nuestra propia expansión. El cap table, los socios seguimos siendo exactamente los mismos, no ha habido ni una sola ampliación de capital. Nada, somos los mismos. Y lo único que sí que ha habido, evidentemente, ha sido apoyo bancario, ¿no? En su momento firmamos un acuerdo importante con el Banco Santander, que nos ayudó, entendió nuestro plan, creía en nuestro modelo en ese momento y dijo, oye, yo quiero acompañaros. En lugar de tener que ir, como decíamos nosotros, ¿no? Ir pidiendo limosnas para cada uno de los nuevos locales, planteamos un plan de expansión bueno, pues bastante bien construido y dijeron, yo os quiero acompañar para los próximos años y eso es lo que nos ha permitido poder estar ahora donde estamos. Estabas comentando que la compañía se funda en el 2017, tú entras como Business Angel, esta gente te convence. ¿Probaste la pizza? Uno de los socios... ¿Probaste la pizza? No, entramos con 4 folios. Ni sabías si la pizza iba a tocar o no. Pero había poco fallo viendo a las personas que habían diseñado el concepto. Vale. Entonces, entras así, ¿cuándo te unes a la compañía de manera ejecutiva? 2019. No recuerdo exactamente, pero vamos, yo creo que mediados 2019. Yo por aquel entonces estaba en L'Oréal, mi carrera mundo corporativo multinacional francesa de consumo, feliz de la vida, encantado y bueno, pues habiendo tenido muchos retos y con muchos retos por delante. Pero bueno, en lo que yo siempre digo, y lo tengo cuidado a la hora de contarlo para que no parezca pretencioso, en lo que yo digo que es un gesto muy poco común, muy valiente, y diría que parte del éxito de Grosso es, y no porque fuera yo, evidentemente, porque podía haber sido cualquier otra persona, fue desde el principio siempre ha habido por parte de todo el equipo, pero creo en concreto hablando ahora de Hugo y de Coque, de los dos fundadores, mucho sentimiento de responsabilidad por lo que tenían entre manos, ¿no? Eran muy conscientes de que había un proyecto que tenía muy buena pinta y que había que, si era necesario, no sé si es dar un paso al lado o hacer hueco al talento, ¿no? Eso es poco común. Normalmente el fundador cree que es el mejor gestor de su negocio y puede serlo durante un tiempo, puede serlo siempre o puede no serlo, porque hay gente que es muy buena, cada uno somos buenos. Y a mí me ha costado, no te creas tú, todavía no tengo muy claro en qué soy bueno y en qué no lo soy. Yo creo que a la gente no lo tiene tan claro tampoco. Es un ejercicio de muchísima madurez. Oye, nosotros somos buenos creadores de concepto,
hemos sido los mejores para traer Grosso hasta aquí, indudablemente. Lo hemos lanzado nosotros. Ahora necesitamos ayuda, necesitamos a alguien que venga a estructurar, a profesionalizar, a crear sistema, a construir una organización que ayude a crear la forma de poder conseguir la escala que ambicionábamos. Pero ¿y por qué pasa eso? Eso pasa normalmente, me refiero, yo que además soy fundador y al mismo tiempo CEO, que perfectamente mañana puedo dar también un paso de ese tipo. ¿Pero te has planteado eso? A lo mejor que hay alguien mejor que tú para Me gestionar lo el he planteado negocio. mucho, pero luego se queda en la, Bueno, que en no, la idea en el corto tiene, plazo. no tiene por qué, ¿eh? No, Pero sí. El problema realmente es que al final yo creo que también muchas veces intentas sí hacer el ejercicio de sinceridad, decir a dónde no llegamos. Y Ujú. entonces intentas buscar alrededor tuyo gente que te pueda apoyar. De hecho, eso es lo que te iba a preguntar. Normalmente te lo empiezas a cuestionar porque si todo va así, o no te apetece, o no te gusta lo que estás haciendo, o crees que el esfuerzo que está llevando, me refiero, desde tu parte, necesita otro tipo de visión la compañía, otro tipo de manejo, o quizás no es a ti personalmente, no es ese puesto lo que la compañía necesita de ti, no es lo mejor que tú sabes hacer, lo mejor que tú le puedes dar. Es que yo creo Que que probablemente sea eso. yo creo que es la combinación de eso, y es muy normal, y es lógico, lícito y razonable, que son las dos cosas. Es decir, creo que la compañía, primero es darte cuenta que las compañías de momento que trascienden a las personas. O sea, ya ni los fundadores, ni director general, no, hay un sistema y hay una marca. Vive por sí solas, ¿eh? No sé, yo vengo del mundo multinacional, he trabajado en L'Oréal y claro que cada una de las personas que trabajan en cada uno de los departamentos o lideran los departamentos o no, están trabajando todos los días, son importantes. Pero mañana se va uno y llega otro. Yo siempre he dicho el éxito en el management está en volverte prescindible. Claro, lo que pasa es que sabes que sentimentalmente siempre Eso es se otra. habla a Por nivel eso, founder, el alma de la compañía, totalmente. Bueno, pero igual eso es. en nuestro caso siguen muy presentes, son muy importantes, siguen estando en el consejo de administración, siguen teniendo y participando de decisiones que son estratégicas, pero incluso antes de esto, antes de estar únicamente en el consejo, estuvieron con roles ejecutivos, o que se encargaba de la expansión, porque era el verdadero experto de la expansión, y Hugo estaba en toda la parte de dirigiendo y liderando todo el área de brand y producto, porque tiene muchísimo expertise ahí. Lo que pasa es que luego, según va avanzando, se van construyendo equipos que son capaces de sucederles y que no hay nadie, vamos, yo el primero, no hay nadie que sea imprescindible, nadie que sea... Y esto es una conversación que he tenido muchas veces y yo no he conocido, he trabajado con gente buenísima. He tenido la suerte de trabajar con gente buenísima que por supuesto me ha inspirado, me ha motivado, he visto cosas, pero no he conocido a nadie que sea tan bueno como para hacer las cosas sin esfuerzo y estando bien rodeado. A nadie, Pero además, nunca. es lo que tú decías, cuando coge cierta dimensión, efectivamente todo el mundo es prescindible, seguramente. Es que es el éxito de una Ujú. organización, es que haya una organización en el que tú puedas cambiar piezas porque hay estados motivacionales, Ciclos. momentos Ujú. vitales, personales o de la compañía y el éxito es, obviamente siempre es un trauma el que falte una persona porque cada uno es como es, este aportaba esto y lo echas de menos durante un tiempo, luego te olvidas y forma parte del ciclo normal. Hay que hacerlo bien hecho. Y en este caso yo creo que Hugo y Coque lo que vieron es, juntaron dos cosas, es decir, necesitamos un perfil que ha trabajado en un mundo corporativo para implementar prácticas y estrategias que nosotros no hemos conocido, porque ellos habían hecho un montón de cosas en su vida profesional, pero no habían hecho eso, y al mismo tiempo el rol que tiene que tener esa persona, primero, a lo mejor no somos los mejores haciéndolo, y segundo, igual no nos apetece. Y es que es normal, porque por eso digo que es un ejercicio de una madurez, de una responsabilidad y de una humildad increíble. Normalmente, de hecho, nosotros cuando fuimos a montarlo, una de las cosas que intentas preguntarte siempre es si te apetece, ya ni siquiera lo que vas a hacer, sino dónde lo vas a hacer, con quién lo vas a Claro, hacer, de qué es la idea, porque va a pasar tantos años sí, sí, es peleándote normal. que vas a tener que. Bueno, ellos habían peleado mucho, arrancar un proyecto como Grosso desde el inicio. Vamos, yo no estuve en el día a día, pero lo seguía, evidentemente, y era perfectamente consciente de que lo tuvieron que pelear mucho y es un año en un proyecto como Grosso son 5 en otros.
¿no? Entonces el nivel de intensidad es muy alto. Y bueno, eso agotas las etapas un poco antes. Ya está. Entonces tú entras 3 años después. No, año y medio aproximadamente. ¿Qué te encuentras y cuáles son cuál es tu prioridad el primer año? Pues me encuentro lo que me imaginaba y era una idea muy clara con una propuesta súper definida, una marca muy bien construida. Me encuentro, aunque en pequeña escala, un equipo muy conectado con el propósito De la de la compañía. compañía. Evidentemente, una necesidad de cara a los siguientes pasos, una necesidad de estructurar, de ordenar, de crear dinámicas de trabajo, de ir pensando en cómo tenía que ser la organización, cómo tenía que crecer, qué tipo de talento de personas necesitábamos, cómo iban a ser los sistemas de reporte, cómo íbamos a ser capaces de controlar más unidades, qué tecnología, qué business intelligence o qué data íbamos a empezar a necesitar, cómo debíamos hacer el seguimiento financiero. O sea, pues las cosas ya estaban muy bien hechas, pero se necesitaba de alguna manera crear. Lo primero que hicimos fue construir el marco estratégico, pensar en un plan estratégico a 3 años, tener muy claro qué es lo que queríamos ser y a partir de ahí ver qué teníamos que hacer y qué teníamos que dejar de hacer, a qué íbamos a renunciar y qué teníamos que asegurar que pasara para conseguir el propósito que era ser líder, la cadena de pizza líder en Europa en ese momento, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues diseñamos toda la estrategia, empezamos a pensar qué perfiles nos hacían falta, creamos dinámicas y rutinas de trabajo, ways of working, que al final, bueno, pues en compañía al principio es más pulmón y corazón y luego ya son más rutinas dinámicas precisamente para que no Procedimientos. dependa del pulmón y del corazón de uno y no del otro, sino, oye, que es que ya hay una forma de trabajar que prácticamente el que venga aquí es plug and play. ¿Cuántos empleados tenía la compañía en ese momento? En oficinas 7, en total 72, 73. Eso es en aquel momento. En 2019. ¿Y ahora sois? 770 empleados en 50 locales y 60 personas en la oficina. Y son 50 locales, es decir, estamos hablando de ¿cuántas personas por local aproximadamente? Bueno, es que ahí tienes que meter las centrales de producción, lo que son nuestros grosso lab, pero más Claro, o porque menos de además media por vosotros, local son 10 personas aproximadamente. Piensa una media depende, de 3, 4 personas en pizzería y 6, 7 en sala. simultáneamente. No, Estamos no, hablando en no, en total y hay estructura, turnos. equipo. Vale, vale, Luego vale. está todo Los turnos. planificado en función de turnos. Vale. Trabajamos con un sistema de forecast de demanda que lo que nos permite es, por un lado, hacer las compras y por otro lado dimensionar los equipos que necesitamos en cada turno. Hay un sistema bastante sofisticado, apoyado además por tecnología, para poder hacer los buenos horarios y asegurarte de que en función de cómo se mueve la curva de visitas o la curva de clientes, cómo tenemos los equipos puestos cuando corresponde. Por aterrizar en la parte de la operación, que a mí esta parte me encanta, si nos bajamos a un local específico, como además, como tú dices, tiene que normalmente funcionar, eh, ¿cuáles son los KPIs que miras? ¿Cómo funciona la operación de un grosso? Pues mira, ahí primero que nosotros hemos intentado hacer el modelo lo más sencillo posible y con una lógica, que es una forma fácil de entender, de centralización máxima en headquarters, en la oficina, ¿Vale? de cara a que los equipos de los locales estén focalizados exclusivamente en el cliente. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, nosotros, ¿cómo funciona? Pues mira, el primer indicador es, vamos a ponernos de cero, quiero abrir un local. Lo primero que necesitamos es hacer un estudio de white space o de market holding capacity, es decir, oye, yo tengo 50 grosos ahora, estoy cubriendo estas zonas, estoy adresado al market, me caben tantos grosos. Evidentemente eso es sobre un Excel que lo aguanta todo, es un teórico. Luego tenemos un modelo trabajado con históricos, evidentemente, y alguna parte de data sociodemográfica y demás, que más o menos, y entiéndeme bien, que no suene muy pomposo, pero somos capaces de en cada ubicación saber cuánto vamos a facturar. ¿Vale? Ok. Tiene sentido, me refiero Más o menos, o sí, 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 sea, sí. hacemos una Luego está la previsión. realidad del Luego hay mercado, la divergencias, dinámica. Claro, lógicamente, claro. Sí, pero sí. en una situación normal y casi indexado. Si este hace 1, este va a hacer 0,9 y este va a hacer 1,3, ¿vale? Entonces, fenomenal, más o menos nuestros locales facturan unos 900 y pico mil euros de media, casi 1 millón, y
yo saco mi local. Hay un ejercicio importante para nosotros porque yo tengo una ubicación, hay primero una validación financiera. Tenemos un sistema dentro Perdón un segundo. ¿Me estás diciendo que todos los para locales más o menos de elegir la media, por ubicación. ejemplo, Sí, factura entre 900 y 1.000.000? sí. Entiendo que si eso es una constante que queréis mantener como parte del negocio, es No es una necesario. variable. No es Ah, no es necesario. necesario. No. Es decir, no es un input que metes al forecast para decir la localidad o el estudio que tengo que hacer me tiene que garantizar los 900 o 1.000.000. No, Puede porque haber un somos margen más capaces. amplio. Nosotros tenemos locales ¿De desde 400 o de 500 más? no, desde 900, desde 800 hasta 2 millones. Vale, ok. Entonces me estabas comentando la parte baja más Una o menos. parte media, Vale. más o menos, por ponerte un número redondo para hacer un ejercicio, tú calculabas esa facturación y yo tengo que recuperar la inversión en X tiempo, me puedo gastar tanto en el proyecto, en Vale. CAPEX. Eso nosotros tenemos dentro del departamento de Real Estate, que trabaja toda esa parte de White Space, de Market Holding Capacity, y un departamento de obras que tiene bastante modelizado ya los proyectos. Entonces, entre comillas, si me escuchan me van a matar porque tiene bastante más curro que lo que yo cuento, pero meten los metros cuadrados en el plano, y te dicen, me caben tantas plazas, confirmamos esa facturación y me voy a gastar tanto en la obra. ¿Cuánto tarda ese proceso? Desde que le decimos, oye, el business plan de este año es X y eso pasa por tener que a lo mejor meter X de facturación, por poner un ejemplo. Sí. Y eso va por, vamos a suponer que hay locales que pueden mejorar la facturación y luego tiene que haber aperturas, por poner un ejemplo. Estudias una apertura, desde que tú estudias una apertura y seleccionas una localización, ¿cuánto tarda en un lanzamiento? Bueno, el proceso es lo que tienes. Una vez tienes la ubicación, Ujú. el tiempo que hay mucha cocina ahí, ¿no? Sí. Encontrar. Una vez tienes la ubicación, el proceso de validación financiera de esa ubicación es de 48 horas ¿Vale? de validación. Es decir, oye, pasa, el equipo trabaja los planos, ve la viabilidad prácticamente, 48, 72 horas, ve la viabilidad legal, incluso a nivel licencias, de poder operar en ese local, estima el coste que le va a dar esa obra y si entra en los ejercicios de payback que nosotros tenemos estimados, financieramente validado, a nivel real estate property está validado y a nivel obra está validado. Ya está validado por operaciones porque el departamento de diseño se basa en todos los inputs de operaciones para validar el modelo, tipos de mesa, número de mesas, cuál es la ubicación, cuánto tamaño tiene que tener la cocina, cuánto espacio de almacenamiento. O sea, todo eso ya está muy modelizado y a 72 horas lo que pasa es al comité de dirección y se valida. Una vez a la semana tenemos un comité de ¿Se dirección. da ok? Se da ok y a partir de ahí son 3 meses de obra. Vale. Me estabas hablando que las operaciones que habéis... Bueno, perdona, y entonces yo abro ese local y a partir de ahí es decir, vale, fenomenal, ¿qué indicadores? No me preguntabas por qué indicadores son los veis, relevantes eso es. para operar. Son los mismos que miramos, los miramos a nivel agregado grosso, a nivel regional y a nivel local. Evidentemente, bueno, muy importante es el número de comensales ticket medio, like for like, es decir, crecimiento versus el año pasado, a entorno comparable, o sea, el mismo local, mismo periodo, cómo evoluciona en ventas. Eso mismo llevado al delivery. El delivery, average order value, el valor medio de la cesta y el número de órdenes. El ticket medio en un negocio como el vuestro varía. ¿Varía entre los distintos locales? Sí, ¿Sí? sí, sí. Los que tienen más peso de menú del día. Vale. Pero entiendo, ticket Ticket medio medio... no es orden media, es ticket medio por persona. Vale, ok, entiendo. Más o menos la media de personas por ticket es muy parecida, son 2,3, 2,4. Y nuestro ticket medio, cuando es que eso es verdad, porque cada uno lo llama de una manera distinta, yo hablo no de ticket, sino el gasto medio por persona. Ok. El gasto medio por persona son 19 euros. En el caso de grosso, Es con IVA, ¿eh? Una pizza y una bebida. Es una pizza, una bebida y medio postre. Depende, hay distintas combinaciones. Luego hay mesas más grandes que lo que hacen es compartir y entonces si son 6 piden 5 más, pizzas, vale, sí. 2 entrantes y 2 postres y con eso hay quien pide más bebida y más, pero el resultado de todo eso son 19 euros. La cesta media en delivery 26. Tienes el número de órdenes y eso es lo que te compone la cifra. A partir de ahí, otros KPIs que miramos muy relevantes. El número 1, el más importante, el NPS y Google My Business. El indicador que está en todos los incentivos de todas las personas que trabajan en Grosso Napoletano es el NPS. Es muy relevante para nosotros el nivel de experiencia que ofrecemos a nuestros clientes. A partir de ahí tenemos NPS, Google My Business, el número de bad reviews que tenemos en el porcentaje de bad reviews que tenemos en delivery y luego KPIs más operacionales. En delivery, todo lo que es
Es que te voy a hablar aquí de muchos, No, son no, demasiado, tira, quizás tira, demasiado técnicos, pero la tasa de apertura, que es el uptime, el preparation time, que es cuánto tiempo tardamos en preparar una pizza, el total delivery time, cuánto tiempo sabemos que tarda entre que hacen el pedido y llega la pizza. Los 50 restaurantes, el delivery se hace de los propios Sí, restaurantes. No tenéis no. dark kitchen ni Tenemos movidas de estas. una White Kitchen en Carabanchel, es una White Kitchen Porque porque puedo ir. puedes ir a recoger tu pedido ahí. Y luego los KPIs operacionales en sala, que bueno, los miramos desde distintas ópticas, ¿no? Al final vemos también una cosa que es muy importante, tenemos como un ratio operacional de calidad operativa, que bebe de unas auditorías que hacen los equipos para saber cuál es el nivel de calidad operativa que tenemos en cada una de las locales. Tenemos ratios de cobertura de equipo, en un sector en el que hay, bueno, pues tasas de absentismo en algunos casos preocupantes y rotaciones pues no deseadas. La cobertura del equipo es muy importante, porque tú piensas que tienes los equipos perfectamente diseñados, en los TOTI no te permite no tener el equipo perfectamente ajustado a tu demanda. En el Sí, momento en el poco que, margen. muy poco, en el momento en el que te falla una persona, tienes pérdida de facturación o peor experiencia para el cliente. Una de dos o las dos. Entonces, esa parte de cobertura de equipo, de calidad operativa, de nivel de talento, que no es un tema de talento del equipo, es saber cómo tenemos de formado o de desarrollado a ese equipo. ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto? Me explico que cuál es la calidad, no tanto la cantidad, sino la calidad de ese equipo, si le hemos hecho todo el onboarding, si ha hecho todas las formaciones, todas las píldoras formativas, si se ajusta a toda la parte sí, de talento, ¿no? Es decir, al final eso es una realidad, ¿no? 3 personas, tú puedes ver la cobertura del equipo al 100% y puedes ver diferencia de performance entre un local y otro porque las 100 personas, o sea, el 100% del equipo que está trabajando trabaja mejor y otro trabaja peor porque está más formado, tiene más herramientas y demás. Y en Em, donde tendrás un lugar que tendrás más rotación, en otro menos más rotación. rotación, menos absentismo, hay mejor calidad del management, peor calidad del management, y ahí es donde intentamos ayudar a través de los RMNs. Te podría decir un montón de KPIs, de indicadores, No, pero está bien porque lo que me has dicho además creo que son... auditorías de producto, eh, seguimos también el número de incidencias abiertas que tenemos de mantenimiento, tenemos vale. un objetivo, o sea, son muchos KPIs, un cuadro de mandos que lo revisamos todas las semanas en el comité de dirección y se revisa todas las semanas con todos los restaurantes. ¿Cómo es estabas hablando que algo que en lo que habéis puesto mucho foco es intentar centralizar la mayor cantidad de Sí, servicio para que el sí. restaurante se enfoque en la experiencia del cliente, en la preparación del producto o lo que sea. ¿Qué es lo que es core que tú crees que habéis hecho muy bien? Me refiero centralizando en el corporativo. Me refiero, ¿qué crees que demanda mucho un local Vale, que en muchos otros sitios sí. perfectamente se lo tiene que comer el manager o el equipo y vosotros lo estáis haciendo muy bien desde la central? Bueno, creemos que lo hacemos bien y fue una Bueno, los decisión resultados. que tomamos y es... la razón es sencilla de por qué tomamos esa decisión, que será tan válida como, o tan Sí, poco válida como otra. Hay distintos modelos, pero es la primera. Hacemos en grosso una palabra. ¿Quién puede hacer esto? Hay que hacerlo. ¿Quién lo puede hacer? Solo una persona. Solo lo puedes hacer tú. ¿Quién puede hacer esto? 2 personas. ¿Quién la puede hacer mejor? Y la hace quien la hace mejor. Mejor es hacerlo con más calidad o más eficiente. Ejemplo claro, los pedidos. Nosotros tenemos un sistema a través con el departamento de Data Business Intelligence, hacemos un forecast de venta que tiene una previsión o un margen de error por debajo del 3% a 21 días. Con eso nos ayuda a poder hacer las compras, como te decía, y planificar los turnos y los equipos. Yo recuerdo perfectamente, como una persona que trabajaba en pizzería, eso cuando yo llegué no era así. Y es verdad que en L'Oréal trabajábamos así, o sea, la reunión de supply chain de forecast era la más relevante de todas, ¿no? Entonces era como, eso lo que te permite es comprar mejor, no mermar producto y afinar muchas cosas a nivel control de gastos, ¿no? Y nos decían, luego el equipo montó un modelo, la verdad que espectacular, en grosso digo, ¿eh? Me acuerdo un pizzaiolo venía, y lo cuento así un poco caricatura, pero que explica bastante bien, ¿no? Empezamos a centralizar, dijimos, mira, no tiene ningún sentido que cada uno de los restaurant managers o encargados de pizzería de cada uno de los locales pida cuántas
cervezas, por simplificarlo, cuántas cervezas o cuántas bolas de masa tiene que recibir mañana. Porque no tiene ninguna sensibilidad. Tiene la del día a día, la del terreno. Yo recuerdo que vino un pizzaiolo y me decía, pero ¿quién? Más o menos, un poco lo cuento así de broma y tengo buena relación con él, pero en ese momento me decía, ¿quién es el listo que plantea cómo vas a saber tú mejor que yo cuánto voy a vender mañana? Me decía. Y le digo, absolutamente. Yo tengo un Excel tirando para atrás muchos Sí, sí. días parecidos a mañana. Tengo el comparable además con otros locales. Tengo la capacidad de meter otras variables, que eso es lo que ha trabajado el equipo, ¿no? Es el sistema de forecast muy fino. Y yo me apuesto contigo lo que quieras a que mañana acierto yo más que tú y yo acabo de llegar y casi no conozco tu local. Eso, al final, es cuestión de meter data y tecnología para tomar las decisiones, ¿no? Es decir, una decisión que tomamos fue que en los locales nadie hace un pedido, ni de materia prima, ingredientes, ni de bebidas, ni de producto de limpieza, ni del número de rollos de papel higiénico que mandamos al baño. Te llega el pack. Sabemos cuánta gente te va a visitar, yo sé cuántos rollos de papel higiénico vas a necesitar, conozco el mix de venta, sé cuántas cervezas vas a vender, cuántas cervezas sin alcohol vas a vender, cuántas Coca-Colas, cuántas... No digo que lo sé, lo estimo, pero Sí, lo estimo eso te iba mejor a que tú. preguntar. ¿Hay loop, me refiero? Sí. Luego yo te alimento, el Bueno, sistema se claro, alimenta de luego lo tú me que... tienes que devolver un inventario para que yo vaya Es a lo ajustando. que me refiero. Hay una Exacto. realidad que luego, un rolling que Claro, va el avanzando. siguiente paso es que esté todo con un nivel de integración que, oye, yo si te digo que vas a vender 10, tienes 2 en stock, te tengo que mandar 10 para Vale. mantener esos 2 en stock. Si vendes 9, te sobra uno más en stock, al día siguiente te mando 9 en vez de 10. Eso sería ideal que estuviera perfectamente integrado todo, pero la realidad es que a día de hoy todavía necesitamos que al final del turno nos digan, pues me queda tanto, todo a través de una PDA, de su propio un dispositivo que pueden es un Power App, es una Sí, aplicación, sí. vamos, donde nos devuelve a nuestro ERP y entonces se ajusta el envío en función de la demanda. Quiere decir que, por ejemplo, inventario más, además, no solamente inventario, sino, bueno, vamos a meter dentro del inventario toda la parte del producto, las bolas, todo, lo gestionáis desde central. No, el inventario es lo único que seguimos, porque ahí voy a la pregunta, el inventario tienes que estar físicamente allí. No, me refiero, perdóname, El envío, el sí, envío, sí, todo, todo. no me haces La pedidos. planificación de los turnos también. Vale, eso es lo que te voy a preguntar, es qué más áreas. Planificación Planificación de de los turno. turnos y a partir de ahí yo veo cuál es tu equipo ideal, cuál es tu equipo real, cuáles son las necesidades, las vacantes que tienes. Yo te recluto, te preparo el onboarding, te organizo la prueba en el local, el restaurant manager valida el perfil y a partir de ahí tienes todo el calendario de onboarding y empieza a funcionar. Todo el contenido formativo lo genero desde central. O sea, la realidad es que el equipo, y es lo que nos intentamos preocupar, y hay mucha gente que dice, pero ¿cómo conseguís entonces que estén involucrados en el negocio? Digo, todo lo contrario. Si es que es liberarle de las tareas que no les aportan valor. Claro, y si le estáis haciendo vender más, me Le refiero a estamos ayudando a hacer mejor su trabajo, a hacer lo que nadie más puede hacer, a hacer lo que de verdad hay que hacer estando en el local y al mismo tiempo ganando tiempo para hablar de negocio, hablar de equipo y y no le hablar de otras gusta, y de cosas. cliente, y de Hacer estar un con él. pedido no aporta ningún valor. Eso es. Tener que estar pensando si mañana voy a vender 12 o 14 no me aporta ningún valor. Por entender la estructura de la compañía. 700 personas. En Central, ¿cuántos erais, perdón? 60. 60. En un local, una estructura, bueno, no en local, a nivel España, a nivel nacional, ¿cómo estáis ubicados? ¿Hay directores regionales? ¿Tenéis Madrid y Barcelona dentro de una misma Pues dirección? además del equipo y empiezo por el equipo de oficina muy rápido para que lo entiendas, dentro del comité de dirección, además de mí mismo, está la dirección de marketing, que engloba todo lo que tiene que ver con trade marketing, muy relevante, customer journey, customer experience, digital experience y brand y comunicación. Luego una dirección de people, que lleva pues desde relaciones laborales, reclutamiento, formación, employer branding, conversación y beneficios que está muy conectada con operaciones, evidentemente. La dirección financiera, que lleva la dirección financiera, tecnología y data.
expansión, el equipo de expansión que te contaba antes, que ahora mismo lo estoy apoyando yo un poco más en directo, y el equipo de operaciones. Dentro del equipo de operaciones hay un Global COO que tiene su posición como tal, como responsable de toda la parte desde operaciones de retail de los locales como de supply chain, ¿vale? Y lleva también mantenimiento. Al final es toda la parte de supply chain, hay equipo en central que coordina todos los equipos de producción de los distintos laboratorios, de las distintas centrales de producción. Ahí en cada una de las ciudades hay una central de producción donde se produce la masa y sirve de central logística también de todos los ingredientes, ¿vale? Y ya yendo a lo que tú más me preguntabas, hay equipo de soporte de operaciones en central, perfiles fundamentales para hacer que las cosas pasen y esa gestión súper necesaria. Y luego hay como 2 directores regionales apoyados por un manager de operaciones que tienen luego un equipo de área managers o de supervisores regionales, ¿no? Que cada uno tiene entre 6 y 7 locales. ¿Vale? ¿Y dentro del local? Y dentro del local hay un restaurant manager. Luego está el equipo de pizzería, que hay un pizzaiolo manager, assistant pizzaiolo manager y pizzería staff. Y sala. Y luego sala, el staff de restaurant staff. Vale. Oye, dentro de. Haciendo un doble clic en la parte de operaciones y reclutamiento. Entiendo en la parte de reclutamiento, que es algo muy importante, entiendo relevante para vosotros. ¿Quién es el cliente del equipo de reclutamiento interno? ¿Es operaciones? Operaciones. Es operaciones. Es decir, el restaurante con quien hablas con operaciones. No. Bueno, perdón, sí. Sí. A mí Juan me dijo que se va. Sí, claro, eso comunica una baja y se integra en todo un sistema que hay de reporte, que hay un mapa de talento, donde las 700 personas están mapeadas y pasa, entiéndeme, de estado activo a estado salida. En ese momento, todos los lunes hay un comité de personas operaciones, donde se junta dirección de operaciones, dirección financiera y dirección ¿De personas? de personas y revisan local a local los principales indicadores, estructura ideal, estructura real, las vacantes y necesidades, y a partir de ahí la dirección de Irene, la dirección de recursos humanos, la dirección de People, activa su equipo de reclutamiento que están organizados por áreas. En un perfil más generalista, no solo reclutamiento, en un perfil más generalista donde hacen, además del reclutamiento, apoyo en el business partnership. O sea, también están cerca de los equipos para ayudarles a gestionar equipos, movimientos, formación, conversaciones más complicadas y demás. Eso es un cambio de modelo que ha habido que, bueno, pues yo creo que está ayudando, además de tener ese reclutamiento, pues hay personas del equipo de People que lleva a Cataluña y entonces recluta solo para Cataluña, tiene interlocución más directa con el área manager, le ayuda a resolver problemas de equipo, empuja por ella en central, es un poco un soporte, es casi como un retail business partner, pero bueno, estando en central. Y ellos tienen, una vez que está abierta la petición o la necesidad o en el forecast hace falta este tema de contrataciones, ¿ya ellos lo gestionan directamente con el restaurante? Sí, entonces a partir de ahí se ponen en marcha en la búsqueda del perfil y ya efectivamente comunican la prueba en el local. Le convocan a una prueba en el local y ella es el restaurant manager el que valida o no al perfil. Que entiendo que eso es Ha habido más bien algo, entrevistas previas. claro, hard skills o lo Sí, que sea en el restaurante. exacto. Si es un pizzaiolo, ver cómo hace Exacto. Sí, hay un sistema de pruebas. roleplay, no sé Hay un qué. sistema de pruebas, porque tenemos un sistema de certificaciones también que diseñan todo el camino del empleado, tanto en pizzería como en sala. Pues en este caso se ha diseñado también ya no solo el primer paso, el segundo, el tercero y el cuarto, sino del 0 al 1. Es decir, si tú estás fuera y quieres estar dentro, necesitas estos hard skills y soft skills. Entonces, eso es lo que se encarga People. Hay diseñadas una serie en el caso de pizzería, que son más técnicas, una prueba de horno, incluso en vídeo, y de alguna manera, oye, pasas ese primer filtro. Esto es central. Esto es central. Claro, a mí lo que me llega al Y restaurante es luego una persona que ha validado esto. te llega un perfil que ya está validado, salvo una prueba que hacen en el local, que puede haber una sorpresa enorme que por lo que sea no se ha detectado y que efectivamente no funciona como pensábamos que iba a funcionar o que no encaja como pensábamos que iba a encajar. A nivel de staff, ¿dónde suele ser más problemático? ¿Dentro de cocina o en sala?
El perfil de cocina, yo creo que se siente cómodo trabajando en un proyecto como Grosso, y es más propio, por decirlo de alguna manera. Es decir, nosotros hemos creado una escuela de formación, la escuela Di Grosso, donde formamos a pizzaiolo, porque es un perfil que es técnico, sofisticado y que además tenemos que estar formando a los equipos constantemente. Pero te diría que lo que es más complejo y es donde es menos diferencial, eso es una realidad, ¿no? Si tú quieres ser, si tú eres pizzaiolo, Grosso es un sitio diferencial para ti para trabajar, oye, por todo el reconocimiento que hay de marca y demás. Si tú trabajas en sala, es verdad, la realidad es que puedes trabajar en Grosso en 25 conceptos más, 25 marcas más. Entonces, es cierto que hay algo que tenemos que seguir viendo cómo mejorar y yo te digo que lo digo muy orgulloso porque sé que todo, se ponen muchísimos esfuerzos en ser diferencial como empleadora, como marca empleadora. Mm. Creo que hacemos las cosas muy bien. Creo que eso nos ha permitido estar donde estamos. Nos encantaría hacerlas mejor. No siempre se puede por la agilidad necesaria, por los recursos de los que disponemos. Pero somos un buen sitio para trabajar. Somos serios en el... Tratamos, creo que, bueno, como no puede ser de otra manera, pero que no es tan común en el sector. Intentamos darle un punto más de sofisticación, intentamos cualificar a la gente. Por supuesto, les garantizamos planificación mensual, salvo excepciones, como pasa en todos los Es que luego casos. es la No, vida no, real pero no solo en sala, del me pasa a sector. mí, o Claro. sea, no, o a cualquiera en otro sector, que a veces te cambian los planes. Bueno, intentamos proteger, respetar, por supuesto, mucho las vacaciones. Creo que pagamos de una manera justa, intentamos poner incentivos, bueno, intentamos, no, ponemos incentivos jugosos que son potentes y pueden ser potentes al alcance de la gente que tenga ambición por crecer. Tenemos un plan de carrera bastante definido ahora más que nunca y tenemos ejemplos de gente en el comité de dirección que viene de trabajar en los restaurantes. Joder, pues eso de alguna manera yo creo que se tiene que percibir como el tiempo que yo esté, porque es verdad que la hostelería no deja de ser muchas veces tu primer trabajo, tu puerta de entrada, es temporal, de eso somos todos conscientes. Hay gente que quiere hacer carrera, ¿eh? Y cada vez más. Habrá de todo. Me refiero, al final es que luego está la realidad, me refiero, más allá de todo lo que nosotros lo hablamos con muchos de nuestros clientes del sector, que muchos están preocupados por la rotación que pueden tener y muchas veces nosotros lo vemos la rotación y vemos el benchmark del mercado y decimos, estás un 10% por debajo, lo estás haciendo bien, vas por Ujú. el buen camino, estás aplicando buenas estrategias de employer branding, tu gente está fidelizada. Luego tienes el comportamiento de la industria, Sí, del sí. mercado, fíjate que tú me acabas de decir que dentro de una misma industria, y es completamente normal, sobre todo además por la propuesta de valor vuestra, y además yo lo entiendo y no estoy dentro, que para un pizzaiolo es algo probablemente completamente lo que vosotros podéis ofrecer a nivel de, ya no solo porque proteger a los empleados, ofrecerles beneficios, lo que sea, lo vais a hacer con todos. Ujú. Pero dentro del pizzaiolo, dentro de vuestro concepto, claro, a nivel de carrera, de diferenciación, de servicios, de oportunidad, de lo que sea, probablemente sea meca. Puedo hacer escuela, Bueno, puedo hacer carrera. creemos que sí, yo creo que sí, somos un poco escuela también. Hay muchísimos pizzeros que han trabajado con nosotros y luego han emprendido y han montado sus pizzerías y vamos a comer a sus pizzerías Y esto te va a porque, hacer seguir atrayendo talento. claro, claro, o sea, al final yo creo que sí que puedes aprender mucho en pizzería trabajando en Grosso. Creo que puedes aprender mucho en sala también. Ya no solo si tienes un poco de inquietud, de curiosidad, creo que Grosso tiene puertas abiertas en ese sentido, es decir, está muy accesible la posibilidad. Yo siempre digo, no, pues que sí, que tú tienes tu puesto, pero normalmente si tú tienes ambición por crecer y quieres hacer cosas distintas, lo importante es que te den pista, es decir, que tengas la posibilidad de rascar un poco más allá de tu puesto, que puedas levantar la mano y preguntar, oye, me gustaría entender esto, me gustaría que alguien me contara esto, me gustaría... Y yo creo que eso, en ese sentido, Grosso tiene el tamaño perfecto para ya tener una dimensión lo suficientemente potente como para que las cosas que pasen sean interesantes, profesionales y rigurosas, y al mismo tiempo que está todo el mundo muy accesible para... Ahora mismo estamos esta semana, tenemos a todos los area managers en la oficina durante una semana haciéndoles un curso de formación específico para ellos que hacemos todos los años. Van cambiando los contenidos, informaciones más prácticas para hacer mejor su trabajo y otras informaciones que les cualifican y les mejoran como profesionales, como managers y demás. Y en el mientras tanto hay mucha conversación y hay gente que evidentemente muestra su interés por crecer y por saber más y por conocer un poco más de cómo es la estrategia de marketing.
y por conocer más y acercarse un poco más a la parte de people, o por un perfil que es más financiero, pues tiene la oportunidad de sentarse con el director financiero, con alguien de su equipo, pues para profundizar en su P&L, ¿no? O sea, al final yo creo que evidentemente Grosso es un muy buen sitio para trabajar para quien tenga ganas de crecer. Si no, probablemente hay otros mejores. Fuera de cámara me estabas diciendo que como hacéis un forecast en Central, que además está todo medido por el impacto de los márgenes, bla, 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 y todo esto, me decías que, claro, si se mueven las piezas que tenéis en el tablero, puede tener mucho impacto y tenéis que reaccionar a eso muy rápido. Y justo me estabas hablando que si de pronto en la capacidad que tenéis en un local y de pronto tenéis una rotación no deseada o Ujú. bajas, ¿esto qué impacto tiene en la realidad de la producción de una De semana? hacer break-even a tener margen por encima de la media. Esa es la realidad. De un local tenemos ahora mismo, en general, todos nuestros locales, bueno, en general no, todos nuestros locales son rentables, pero sí que es cierto que a lo largo de la historia hemos sido capaces de ver cuando hay un buen equipo que además ha recibido, cuando digo buen equipo parece que a veces le pongo toda la responsabilidad en que ellos son buenos, no, que les hemos hecho ser buenos, que les hemos dado todas las herramientas, que los hemos acompañado, que les hemos ayudado a que hagan bien su trabajo, ponen el local a volar, pero a volar. Y ¿Qué, cuando no hay un buen equipo, hay diferencia sustancial. qué, cómo se... imagínate, explícame, ¿cómo me lo puedes explicar a mí? Que, yo por entender, por ejemplo, ¿no? Yo suelo consumir mucho grosso, es verdad que suelo pedir mucho más en casa, porque además, si voy a pedir en casa, tengo que pedir grosso. Te lo digo, Ujú. no puedo pedir en otro sitio, porque mi mujer no puede comer, tiene que comer sin gluten. Gluten. Y la única pizza, o la pizza que está buena, que es sin gluten, es la vuestra, que me la puedo comer yo además. Sí. Y te tengo que ser completamente honesto, y no es porque estés aquí, siento poco la diferencia, ¿eh? Se Sientes, siente muy poco la diferencia. ya, lo sé, lo sé, lo Está sé. muy clavada. Bueno, era uno Eh, de los objetivos. Está muy clavada. A veces pico a mi mujer diciéndole Me he equivocado. que tiene gluten, hombre. Tiene gluten por un, No por le, un no le cubo. des ese disgusto Y que le vas a echo- tener No, problemas. porque después no se siente mal. Entonces le digo, ves, a lo mejor es que tú no eres celíaca ni Ya, nada de ya, eso, ya, ya. ¿sabes? Total, total. Pero lo que te decía es, ¿qué impacto tiene en la realidad? Me refiero por entender cómo funciona el local y cuál es el nivel de estrés, por ejemplo, del manager del local. Si de pronto yo me levanto por la mañana y hay voy a poner dos personas de sala que me dicen que ese día no pueden ir. ¿Cómo puede afectar? Me comentabas que podía afectar tanto, obviamente, la atención al cliente, Sí. como incluso a la propia producción del local, a la generación, Venta, venta a la y, venta y o a experiencia. la experiencia. ¿Cómo? Y hay otro que es importante que a veces se desprecia y es que afecta a tus Al compañeros. empleado, sí. Y eso creo que hay veces que no se tiene en cuenta, porque los niveles de absentismo que tenemos actualmente no son normales. Eso es una realidad. Hablo a nivel Sí, 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 macroeconómico, entiendo. determinados sectores o industrias más, uno de ellos la hostelería. Yo creo que falta un poco de conciencia, incluso diría a nivel normativo, del impacto que tiene en la productividad y en el estado anímico, o sea, productividad, que es lo que hemos hablado antes, productividad de las compañías y por otro lado el estado anímico. Entonces, es un desastre. Si de una plantilla vamos a poner 9 personas, que hay 3 o 4 en pizzería y 5 en sala, faltan 2. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es la realidad del día? ¿No? Yo te escribo por WhatsApp a mi manager y le digo, Sí. si te escribo, Bueno, hay veces que tenemos y hay muchísima solidaridad y mucho trabajo entre ellos que pueden a lo mejor en un momento dado prestarse a alguien del equipo. Puede ser que alguien en un momento dado pueda hacer alguna hora extra o tenemos la posibilidad de acceder a algunos extras ya en algunas ciudades donde ya han trabajado algunas veces con nosotros. Colaboramos con algunas compañías que nos ponen extras en el momento. Pero no siempre es fácil. Hay veces que no puedes. Todo depende. Una baja prevista, planificada, comunicada a tiempo, lo resolvemos. Una baja comunicada a 2, 3 horas de abrir el servicio es muy difícil.
Claro, y eso es por eso quiero entenderlo. Por ejemplo, en experiencia de usuario, ¿voy a tardar más en que me atiendan? Claro. Sí, porque la demanda que tú tienes forecasteada, bueno, a menos que depende del forecast Todo, del día, si claro, el todo forecast del día es depende, flojo. depende, o sea, sentenciarlo así es muy difícil. No, no, pero es En por general, entenderlo, pero de por manera general. entenderlo, de manera general, impacta. Como es lógico, es como si tú vas a un supermercado y está lleno y hay 8 cajas y solo hay 2 abiertas. Pues ya está, ¿qué pasa? Que te cabreas y dices, mira, para llevarme la barra de pan la dejo aquí y me voy a otro lado, has perdido ventas, aparte de la experiencia del cliente, em, o ganas la venta, pero ese cliente a lo mejor se piensa 2 veces, mirará antes de entrar por la puerta si tiene las 2 cajas abiertas o las 8 o las 8 cuando el local está lleno. Ya está, es muy sencillo de entender. Pierdes experiencia de cliente o facturación. Y luego lo comentaba, si es verdad que no es evidente, que claro, no solamente a los compañeros, porque al final la compañía y el propio local intentará solucionar el problema lo mejor que pueda. Y eso muchas veces pasa por alguien que tiene que regresar de un turno. Y luego el estrés del manager. No, claro, el manager y sus compañeros que les tiene que decir, oye chicos, hoy tenemos que apretar un poco más los dientes porque Pepito no viene. Y la verdad es que nosotros en general tenemos muchísima suerte con el equipo y gente que tira para adelante bueno, tenemos mecanismos también para resolverlos, pero efectivamente hay un tema de estrés del manager y de estrés de sus compañeros. Sí, sí. Esto dentro de tus prioridades Prioridad o uno, preocupaciones, uno. La única prioridad que hay en más que un la calidad de negocio la pizza, como es que una cosa depende de la otra. la pescadilla se mete la cola. Claro, claro, claro. Es que nuestros estándares están bien. Lo importante es que se puedan ejecutar. Y para poder ejecutarlo, somos un negocio de personas para personas. Es muy fácil. Es la prioridad uno, sin ninguna duda. ¿Tú crees que en Mayor la línea de industria, gasto. perdona, ¿tú crees que en la industria, eso que tú estás diciendo con tanta... Sí, sí, es la prioridad uno de todo el mundo, seguro. Pero luego la gente, ¿tú crees que en la industria tiene el conocimiento Sí. para entender cómo ejecutar, para intentar solucionar o darle prioridad a ese tipo de Yo, cosas? yo creo que sí. O sea, es que es. No sé, no puedo hablarte por todo el mundo, pero No, 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 esa es tu sensación de estando tantos años bueno, dentro del... yo ahora además compartiendo con muchos otros compañeros del sector Claro. o sea, no tengo ninguna duda, ahora en un rato me tengo que ir justamente a un evento del sector, no tengo ninguna duda de que es el tema de conversación, por lo menos el más importante. Ninguna. Es un problema muy, 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 muy relevante. Bueno, tanto, yo creo que además lo remarcaremos nosotros. Decías que puede pasar, justo solamente por eso, pasar un local de estar en break-even a de una A volar, rentabilidad. a volar, a volar. Esa es la realidad. Eh, bueno, al final, como todo, ¿eh? Y hay que entender también que es complicado, ¿no? Que no. El trabajo de cara al público es complejo. Hay que valer para ello. Hay que tener esa vocación de servicio. Te tiene que apetecer servir. Incluso la palabra servicio está un poco denostada. Pero a mí particularmente me dedico y estoy en este sector porque me gusta sentir que recibo en mi casa. Me gusta sentir que la gente sale mejor, en un estado anímico mejor de lo que entró. Que ese es al final el único objetivo de nuestra industria. Es lo único que hacemos, ¿no? Es decir, tú entras con hambre, salgo sin hambre. Entro cabreado, pues mira, me ha arreglado, me ha gustado la pizza, la cerveza estaba fría y me voy contento. Es un espacio de entrado para pasarlo bien durante ese Me está tiempo. dando un hambre Y de pizza y cerveza fría. claro, claro, pues eso es lo que pretende, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Entonces, esa vocación de servicio la tenemos que tener, si no, no es tu sitio. Si tú no tienes vocación de servicio, si tú no quieres agradar, si tú no quieres tener atención al detalle para que las cosas al cliente le resulten agradables, no es tu sector. Entonces, es verdad bueno, que es duro trabajar en hostelería, que son horarios complicados, que trabajan y trabajamos cuando los demás disfrutan, que se trabajan festivos, que se trabajan las vacaciones, no siempre son. Nosotros tenemos la suerte de no trabajar en un modelo muy turístico, pero
Cuando más trabajan en la hostelería, en muchos restaurantes, muchos conceptos, es cuando más gente está de vacaciones. Todo eso es complejo. ¿Qué hay que hacer a cambio? ¿Qué intentamos hacer? Pues dignificarlo al máximo y profesionalizarlo al máximo, cualificarlo al máximo y hacer ver a la gente que de este sector, en general hospitality, que si no me equivoco representa el 16% del PIB en España, y hablo de todo lo que tiene que ver con la industria del ocio y del hospitality, em, es muy necesaria, forma parte de la cultura del país y que es muy digna y que tiene recorrido y que además tiene muchísimo potencial de desarrollo y de profesionalización. Cada vez la restauración organizada va creciendo más y va ofreciendo más oportunidades de carrera y puedes crecer en un sector que no es tan distinto a las tiendas de zapatos como es el retail. Y es verdad que tiene un componente adicional que es, pues desde mi punto de vista, muy bonito, que es un estómago lleno y una cara feliz, ¿no? Entonces, bueno, ese es el trabajo que hay que ir haciendo y hay verdaderos expertos en servir y que disfrutan muchísimo y enseguida se ve y el cliente lo percibe y el cliente quiere volver porque está muy a gusto en ese espacio y hay gente que le cuesta más y que a lo mejor ha tenido malas experiencias con los clientes o bueno, que realmente está de paso y no disfruta de ser anfitrión, ¿no? Todos tenemos amigos que les gusta invitar a sus casas y gente que no le gusta nada. Pues es lo mismo. ¿Cuál es tu predicción un poco de la industria de los próximos años? ¿Dónde va a estar el foco? Bueno, yo creo que va a haber una necesaria profesionalización en todos los aspectos porque, bueno, pues la realidad es que los costes laborales, costes de materias primas se van a ver incrementados, va a haber un necesario ajuste. Yo creo que en España estamos acostumbrados a tener muy buen producto, muy buenas experiencias gastronómicas muy baratas, incluyendo el delivery. Forma parte de la cultura, es verdad, pero eso creo que va a dejar de ser tan sostenible. Creo que ahí es donde van a emerger más, creo que conceptos como el nuestro, que se organizan y que son capaces, gracias a la eficiencia, de ser muy competitivos en precio y ofrecer muy buena calidad de experiencia, tanto de producto, de servicio como del propio espacio. Creo que va a tener cada vez más incidencia la tecnología, creo que va a pasar mucho por digitalizar ya no solo el back, sino muchos procesos del front, de esa interacción con el cliente. Nosotros tenemos algunos, hay otros que dan mucho más respeto, pero estás viendo pues, el crecimiento que ha habido en los últimos años en el quick service con los kioscos. Yo creo que llegará a más conceptos de los que lo estamos viendo ahora. Creo que vamos a ser capaces de ir construyendo como un nuevo equilibrio para que quien trabaje en hostelería tenga pues mejores salarios a costa del precio de cara al cliente y probablemente la intensidad de visitas que haya en España ahora se irán más, hay unos conceptos por encima del nuestro de más ticket que yo creo van a tener que ajustarse, van a tener que repensarse porque creo, y tiene todo el sentido, y pasa en cualquier otro país, otros países, que a lo mejor han evolucionado más aquí, que tienen menos cultura gastronómica, que es lo que ha hecho que tarde un poco más en organizarse la restauración. em, Eso se van a tener que repensar su modelo, porque creo que van a tener problemas de rentabilidad y de supervivencia, van a tener que ser muy caros para el cliente a nivel de la experiencia de mantel de hilo, servicio a mesa y comer un productazo como tenemos la suerte de poder hacerlo ahora en España por 40, 50 euros, cuando en Estados Unidos son 120 o 150. En cambio, yo creo que modelos como el nuestro, da igual la categoría de producto de la que hablemos, creo que son los que tienen todo el camino del mundo para crecer y por recorrer, ¿no? Próximos 5 años de Grosso, ¿dónde ves? Pues seguir haciendo lo que hacemos, seguir creciendo de una manera sostenida, seguir intentando estar más accesible todavía o más cerca de cada uno de los hogares de España. Nosotros decimos que queremos ser la pizzería de barrio de referencia, que alguien piense en pizza y piense en Grosso, y también explorar otros territorios y ¿por qué no? Siempre hemos tenido la ambición de en algún momento poder ver nuestra marca fuera de España. Bruno, tú a nivel personal, ya lo dejamos aquí, que nos hemos extendido más de lo normal, pues podría estar aquí 2 horas contigo. ¿Cómo te desarrollas personalmente? ¿Cómo creces?
¿Sueles leer? ¿Sueles ver podcasts? Pues ¿Miras vídeos? ¿Aprendes mucho de...? la verdad es que una cosa que creo que tengo... primero, una cosa que me ha ayudado mucho ha sido dedicarle bastante tiempo y he tardado en darme cuenta de qué hacía bien. O sea, por qué creo que hacía bien mi trabajo, qué parte de mi trabajo, qué expertise es la que creo que hacía bien. Eso me ha ayudado a pensar mucho y a ver mis debilidades y también a conocer mis fortalezas. Intento ser súper curioso. Yo lo resumo en eso. No sé si es podcast, si es leer prensa, entrevistas, intentar entender otros conceptos o dedicarle horas a ChatGPT. Me da igual. O sea, al final es... no estoy diciendo que haga todo ni en qué intensidad hago cada cosa. Digo que hay 1000 maneras de ser curioso. Y para mí lo es todo. Al final es querer saber un poco más, querer conocer cómo hace otra persona su trabajo, querer intentar llegar hasta el final de las cosas. Y bueno, a lo mejor eso lo que te hace es no ser súper experto en nada, pero te permite tener también como una visión o un conocimiento general amplio que creo que es importante. Y luego, ¿cómo me he desarrollado? Yo me he desarrollado mucho trabajando con la gente de mis equipos, mis compañeros. Yo aprendo todos los días me equivoco, todos los días hago algo sobre lo que no tengo ni idea. Literal, ¿eh? Esto es así. O sea, yo hoy he hecho cosas que no había hecho nunca y hoy he hecho cosas que he tenido que empezar pues vamos a ver porque no lo sé. Y eso te obliga a pensar, a desarrollarte y demás. Tengo la suerte de que un concepto o un proyecto como Grosso te permite eso, ¿no? Y no te sabría decir cosas así concretas. O sea, no sé si esperabas una respuesta del ¿Qué tipo, sí, va? pues No, mira, pero medito de 8 a 8 y cuarto, luego cada cual me tiene leo su... 4 libros No, al no, no, mes no. y escucho de los podcasts los viernes de 7 a 9, ¿no? Es... Yo creo que es más, no te sabría explicar, no tengo una metodología para formarme, siempre echo de menos más, o sea, eso es la realidad, no da el tiempo para lo que da, pero no sé, creo que siendo curioso y aprovechando cada oportunidad por intentar entender las cosas, pues ya aprendes. Oye, Bruno, muchísimas gracias por la visita. Un placer. Ha estado súper interesante y a lo mejor nos vemos en un tiempo para que nos cuentes a ver cómo ha ido evolucionando el negocio. Estupendo, feliz de Muchísimas estar aquí. gracias. Gracias.